Bueno, sigamos con el tema de vistas y vamos a ver la cláusula force. Cuando creamos una vista, Oracle verifica que las tablas a las cuales se hace referencia en ella existan. Si la vista que se intenta crear hace referencia a tablas inexistentes, Oracle muestra un mensaje de error y la vista no se crea. Podemos forzar a Oracle a crear una vista aunque no existan los objetos, tablas, vistas, etcétera, que referenciamos en el algoritmo de la vista. Para ello debemos agregar force al crearlo. Créate force view, nombre a vista, y la subconsulta. Esta subconsulta que especificamos puede acceder a tablas que todavía no han sido creadas. De esta manera podemos crear una vista y después las tablas involucradas. Luego, al consultar la vista deben existir las tablas, eso sí, si no nos va a dar un error. Al crear la vista, la opción predeterminada es no force, que no la estamos indicando. Se recomienda crear, lo mejor sería crear las tablas y luego las vistas necesarias para poder implementar el algoritmo de la vista y probar si realmente funciona. Otra cuestión a considerar es la siguiente: si se crea una vista con select asterisco y luego agregamos campos a la estructura de la tabla involucradas, los nuevos campos no aparecerán en la vista. Esto es porque los campos se seleccionan al ejecutar el create view. Debe volver a crear la vista con create view o create or replace view. Y lo vamos a probar. Vamos a trabajar con la tabla empleados, que lo primero que vamos a hacer es borrarla. Vamos a borrar si ya existe la tabla, la vista empleados. Vamos a ejecutar estos dos comandos y vemos que no existen. La vista empleados se borró, pero la tabla empleados ya no existe, no existía. Vamos a crear la vista empleados que muestre algunos campos de empleados, pero recordemos que la tabla empleados, fíjense que no existe. Si ejecutamos este código, primero lo vamos a tratar de hacer como ya conocíamos. En vez de create force view, si yo tratara de hacer crear la vista empleados haciendo referencia a una tabla que no existe. Si probamos acá, vamos a borrar y vamos a ejecutar este create view vista empleados y vamos a ver que no nos da un error, no se puede crear la vista porque la tabla que hace referencia a empleados no existe. En cambio, si le agregamos create force new, la palabra clave, forzamos que cree la vista Oracle, vamos a ver de que la vista empleados fue creada. Luego de eso creamos la tabla empleados. Tengamos en cuenta que cuando creamos la tabla empleados hagamos referencia bien los nombres, documento, nombre y sección, que hace referencia el cel que habíamos pasado. Creamos la tabla empleados perfectamente. Vamos a insertar algunas filas en la tabla empleados. Bueno, ya insertamos las filas en la tabla de empleados. Vamos a consultar la vista ahora. Y ahora si consultamos la vista va a funcionar, ya que existe la tabla empleados. O sea, si bien creamos primero la vista sin que existiera la tabla de empleados, la creamos forzando, más allá de que no existía la tabla de empleados, luego la creamos y ya ahora la vista, si hacemos la llamada a la vista de empleados, funciona todo correctamente. Veamos el texto de la vista consultando user view y debería estar, bueno, el algoritmo que acabamos de especificar en vista empleados. Como vemos, aparece en tech la vista especificada después de la palabra clave as. Vamos a crear o reemplazar, si existe, la vista empleados, que justamente ya existe, que muestre todos los campos de la tabla. Entonces ahora hacemos create o replace y en este momento que volvemos a recrear la tabla, la vista empleados, al disponer asterisco, la tabla de empleados tiene 4 columnas. La vista fue creada, ¿sí? O sea, reemplazó la anterior. Si ejecutamos, vamos a recuperar las 4 columnas en este caso. Las 4 columnas que coinciden con las columnas de la tabla empleados. Vamos a agregar un campo a la tabla de empleados. Vamos a agregar el campo sueldo mediante alter table. Ya vimos en su momento que agregamos un campo llamado sueldo, number 6 de 2. ¿Sí? La tabla, si controlamos, vamos a ver que si imprimimos la tabla
aparece una columna nueva, la columna sueldo, que como no hemos especificado, por defecto se ha cargado null. La tabla sueldos por defecto permite valores nulos. Si consultamos la vista, ejecutemos select asterisco from vista empleados, veamos que en realidad no nos devuelve acá la columna sueldos, más allá que en su momento pusimos asterisco. En el momento que se crea la vista, analiza cuántos campos tiene tabla de empleados en ese momento, que eran 4. Después, si la alteramos a la estructura de tabla de empleados, cuando hagamos referencia a la vista, siguen siendo las 4 columnas las que va a recuperar. Por lo tanto, note que el nuevo campo agregado de empleados no aparece, a pesar que la vista indica que muestre todos los campos de dicha tabla. Esto sucede porque los campos se seleccionan al ejecutar el Create View. Para que aparezcan, debemos volver a crear la vista. Entonces hacemos Create o Replace View y bueno, ya lo tengo acá. Si lo vuelvo a ejecutar Create o Replace View, ahí se vuelve a crear la vista. Y ahora sí, si yo hago select asterisco from vista empleados, nos va a retornar las 5 columnas. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, dejo un enlace en la parte inferior de este video para que hagan la creación de otras vistas utilizando el Create Force View. Gracias.